Faltan 4 minutitos para las 11 de la mañana y ya estamos, sí, con el momento central lo habíamos anticipado hoy bien temprano. Jessy, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, repasando un poquito hoy las efemérides, los hechos importantes, contábamos que es el aniversario del Ni Una Menos y que de eso íbamos a charlar un poco con vos en esta mañana. ¿Cómo han arrancado ustedes? ¿Cómo arrancó el equipo de Central de Noticias? Arrancamos muy bien, Bueno. sí, con esta temática que nos atraviesa, que me parece, a veces pensamos que no hace falta volver sobre ciertos temas. Por supuesto siempre hablarlos, pero uno cree que la discusión en cierto aspecto ya está ganada, ¿no? Sí. Que hay ciertas cuestiones que no deberíamos estar repitiendo, pero no. La verdad es que lo diario, los discursos y los hechos nos demuestran lo contrario, ¿no? Y que hay que insistir en visibilizar estos temas. Me parece importante que lo podamos tratar acá, en un programa de radio, en un horario central. Eso es muy valorable y creo que hay que aprovechar estos espacios para tratar de analizar entre todos, tratar de frenar un poco y poder pensar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y reflexionar fundamentalmente a propósito de esto. Como decía Jessy recién, parece que en el 2026 no tuviésemos que contar o decir tales o cuales cosas, pero a la luz de los hechos, de lo que nos está pasando, a nosotras las mujeres y a las disidencias y a las minorías, no es una situación que afecte a los hombres, sí, es una situación que involucra a los hombres. Y como decías recién, me gusta eso, de que pensemos entre todos, sí, porque no se puede de otra forma. Sí. Si nos seguimos pensando en lo que decíamos recién, ese antagonismo, feminismo, machismo, no llegamos nunca más a ningún lado. No, claro, y además que partimos de una base falaz. Sí. Pero bueno, estamos hablando en esto porque hoy se cumplen 11 años del primer Ni Una Menos. Y me parece que hay una pregunta que nos vuelve a interpelar a todos como sociedad, como argentinos y argentinas, y es ¿qué cambió y qué sigue igual desde aquella movilización que fue masiva, espontánea, el 3 de junio de 2015, y que marcó un antes y un después en todo lo que tiene que ver con la discusión pública sobre políticas vinculadas a tratar estas violencias vinculadas a las violencias de género? No solamente en la Argentina, Jessy, sino también en gran parte de Latinoamérica y en el mundo entero. El movimiento Ni Una Menos fue el que inspiró y motivó a un montón de mujeres a denunciar situaciones que estaban viviendo. El Me Too, el movimiento en Estados Unidos de mujeres que empezaron a denunciar casos de acoso, de abuso, de violencia machista, se inspiró en la fuerza de las mujeres argentinas que salieron el 3 de junio del 2015 a decir nada más y nada menos que paren de matarnos. Bien, la consigna que se repite y se va a volver a sostener hoy en todas las calles de todo el país. ¿Por qué decimos que estamos en un contexto especialmente sensible? Digamos, esta pregunta que nos hacemos tiene mucha relevancia porque este aniversario del Ni Una Menos nos encuentra a nosotros atravesado por dos casos recientes y que tomaron mucha relevancia y que también desnudaron todas estas cuestiones que uno ya pensaba que habían sido analizadas o que era un territorio ganado y que la verdad que nos demuestran que no. Estamos hablando de el femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años en Córdoba, y también el de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años en Misiones. Dos historias separadas por miles de kilómetros, pero unidas, digamos, por una misma realidad que tiene que ver con que son mujeres, son jóvenes, en este caso las dos adolescentes, víctimas de una violencia extrema y que vuelve a poner en agenda esto que decíamos, ¿no? La discusión sobre la prevención, sobre la respuesta del Estado y sobre el acceso a la justicia y qué es lo que hace la justicia una vez que estos hechos están consumados, ¿no? Porque también el accionar judicial
está en la mira. Sí. Lo tuvimos de frente en esa conferencia que da el fiscal Garzón. El fiscal Garzón Imposible olvidarse el apellido del fiscal Garzón, por favor. A pocos minutos de conocer que finalmente se habían encontrado los restos de Agostina, en una conferencia que yo escuchaba a periodistas especializadas y especializados en este tipo de abordaje, que decían, nunca vieron una conferencia igual. No. Ya desde la puesta, Jessie, cómo se habían sentado, ya con la altanería y el cinismo que además empezó a hablar. No es común que se hagan ese tipo de conferencias, no es común. No es habitual, ¿no? Para nada. Habitual, recuerden casos cuando anteriores. No tenés todavía nada para decir y cuando el accionar está cuestionado, tanto el accionar y la intervención policial como el accionar de la justicia, con la tardanza que tuvieron en dictaminar los allanamientos, la búsqueda. Las alertas, todo lo que falló. Sí. Falló todo en el caso de Agostina como en el de Dulce tantas otras. Y el de tantas otras. Pero bueno, digo, ahí hay un foco para poner en la justicia. Sí, y si me permitís, Jessie, también, ya que estamos hablando de autoridades y de las personas que están a cargo de los ministerios, de las fuerzas judiciales, no podemos no mencionar que ayer, o antes de ayer, no recuerdo bien, Monteoliva, la ministra de Seguridad, dijo que se trataba de un homicidio y volvió 25 casilleros para atrás la discusión. Bueno, digamos, se enmarca. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el fiscal Garzón puede decir lo que dice? ¿Por qué otros, felicitar a un perro en medio de este hallazgo? Eso hizo el fiscal Garzón. Sí. ¿Por qué se puede hacer todo eso? El fiscal también no nombra la palabra femicidio en esa conferencia. Y bueno, tiene que ver con un presidente, con un poder ejecutivo nacional que lo que está buscando es eliminar la figura de femicidio porque considera que debe tratarse como un homicidio más, digamos, los hechos de violencia estas características extrema contra una mujer. Cuando hay toda una lucha de años y hay investigaciones y hay gente que ha estudiado y dado sobrados argumentos de que no se trata de un homicidio más, sino que tiene que ver con las características que hacen al femicidio y a esta violencia ejercida por los hombres hacia las mujeres. De manera sistemática. Exacto. Ya, a esta altura del partido tenemos que decir que es sistemático. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a pasar en Olavarría en este contexto? Este nuevo aniversario va a tener de vuelta una movilización en las calles de la ciudad. El Frente Ni Una Menos, la Asamblea Feminista y Disidente de Olavarría y Socorristas Olavarría, entre otras instituciones y entidades y organizaciones, convocaron a una movilización bajo la consigna, una vez más, de Paren de Matarnos. Es una concentración que está prevista alrededor de las 5 de la tarde en el Paseo Jesús Mendía y, con distintas intervenciones y después se va a marchar seguramente por las calles de la ciudad. Más allá de la convocatoria local, lo que intentamos decir en esta columna es que este aniversario invita a una reflexión más amplia y que aquella movilización de 2015 no surgió de la nada. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Fue el resultado de la lucha de un montón de mujeres y de la expresión de la lucha y del hartazgo frente a lo que estaba ocurriendo en ese momento y es algo que sigue ocurriendo. Es una respuesta colectiva por parte de mujeres a una larga serie de asesinatos en ese entonces de mujeres que durante años, y me parece que es lo que tenemos que poner el foco en la actualidad, durante años esos asesinatos, esos homicidios fueron tratados como casos aislados. Sí. Y con esta búsqueda de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, me parece que se va rumbo a eso, ¿no? A volver a tratar a estos asesinatos como casos aislados, como el resultante de un loco. Sí, o el crimen pasional, cosa esa tan antigua. Esto nos hace retroceder tantos callejeros. O en manos de, como vi muchos titulares, porque también tenemos que hablar del abordaje mediático de estos casos últimos que ha retrocedido 80 casilleros hacia atrás. Sí. Pero bueno, esta cuestión del monstruo, no es un monstruo. No.
Es un hombre que estaba inserto en una sociedad, que tenía amigos, que tenía familia, Que tenía que trabajo. tenía hija, Mm. que tenía un trabajo. Era que funcional a su sistema. Un hombre común. inserto en la sociedad, digo. Por eso no es un monstruo, no es alguien que vos decís, bueno, no, lo vamos a colocar acá para no ver el problema que tenemos adelante, que tiene que ver con esta violencia ejercida hacia las mujeres de forma sistemática, como vos lo decís, y que atraviesa todas las clases sociales, atraviesa cualquier región del país, que excede las fronteras de nuestro país. Entonces, no son casos aislados, no es un caso de un loquito o de un monstruo o de un enfermo. Lo que pasa es que los números a veces, viste, es como que no te llevan a ver la realidad. Pero en este caso hay que ver los números. Porque cuando vos ves que desde el 2015 a esta parte, más de 3.000 y pico de mujeres murieron, fueron matadas, fueron femicidas, terminaron con sus vidas. Y ahí te das cuenta que en realidad no es 1 en 10, son muchos más que 1 en 10. Es habitual y no siempre se llega a los casos extremos como los femicidios que estamos nombrando, pero son situaciones que muchas veces están naturalizadas incluso hasta por nosotras las mujeres. Entonces, entre todos tenemos que abrir el diálogo y me parece fundamental lo que están haciendo algunos varones concretamente en incentivar a abrir el diálogo, en charlar con sus pares, invitar a revisar a sí mismos las conductas, porque ellos siguen riéndose, los varones siguen riéndose de cosas que realmente constituyen un abuso. Sí, mira, hay una frase muy extendida y muy repetida que es, no son todos los varones, pero siempre es un varón. Sí. Así que si sos parte del problema, me parece que tendrías que... hay veces que muchos varones se sienten o que no saben qué hacer o que quieren... Bueno, da el debate hacia adentro en tu grupo de amigos, por ejemplo. Claro. Es una forma también y todos de ser estamos parte. involucrados, todos, porque si vos ves ahí que un compañero tuyo hizo una rondita y está mostrando una foto de una nena de 16 años en bolas que buscó en un lugar y vos no decís nada, también formás parte del el problema. Silencio, por supuesto, que habilita un montón de estas situaciones. Por eso yo digo, no, en este caso, en el de Agostina o en el tantos otros, no son monstruos. No, son personas que conviven nuestro. con vos a diario. Si hablamos de datos, ¿qué es lo que muestran hoy los datos? Y acá también quiero hacer un paréntesis para responder o intentar responder algunas cuestiones que he escuchado que también se quieren instalar. Una de las principales fuentes oficiales de datos es el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Está elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y según este organismo, durante 2025 se registraron 219 víctimas de femicidio entre víctimas directas y víctimas vinculadas. La cifra equivale a una víctima cada 44 horas. Sí. Desde una mirada estrictamente estadística, los números representan una disminución respecto de años anteriores. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Especialistas advierten que interpretar esta baja como una solución definitiva o que algo ha mejorado sería un error. Natalia Gerardi, que es la directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, plantea algo que me parece fundamental y me parece una observación muy acertada, que es que la reducción de los femicidios consumados no necesariamente implica una disminución de la violencia. De hecho, durante el mismo periodo crecieron las tentativas de femicidio, es decir, hubo más mujeres que sobrevivieron a ataques potencialmente letales gracias a intervenciones previas. Pueden ser algunos dispositivos de protección que a nivel nacional tenemos cada vez menos, o algunos mecanismos estatales de asistencia que hay cada vez menos, o gracias a la intervención de un montón de organismos como organizaciones sociales, como Ni Una Menos, asociaciones civiles, como grupos que justamente intervienen, son otras mujeres ayudando a mujeres en esta situación,
o acompañándolo en lo que tiene que ver con las denuncias y etcétera. Sí, todo el proceso. Sacándolas de los lugares donde son violentadas. Esto es importante mirar, digo, ¿no? Porque más allá de este número final, tenemos que tener en cuenta que si hubo más intentos de femicidios, si una mujer sobrevive es porque existió o una medida cautelar. ¿Por qué son importantes las medidas cautelares? Un refugio, una intervención de una comisaría de la mujer, una intervención policial o esta red de acompañamiento una red que hace esfuerzos enormes por sostener desde lugares no institucionales o no oficiales a las mujeres que necesitan ayuda. Sí, y asimismo también desde los canales oficiales es cada vez menos lo que se puede hacer porque ha habido un recorte en las partidas presupuestarias para temas vinculados a estas problemáticas innumerable. La línea 144 es la línea para a la que las mujeres podemos llamar, si estamos en alguna situación complicada, está totalmente desfinanciada. Está desguazada. Todo lo que se había logrado se desmanteló totalmente, hasta incluso el acordarse el número. Todo, no hay una campaña de prevención, no hay una campaña de información, todo esto en la previa, ¿no? Más allá después de lo que se hace desde el lado del Estado, desde el lado de la justicia, tardíamente en la mayoría de los casos, porque cuando empezás a leer un poquito las historias detrás de los nombres que vemos todos en los títulos, encontrás a chicas que fueron abusadas, que fueron violentadas o que fueron muertas en manos de hombres que ya tenían algún tipo de antecedente. El reciente de Agostina ya tenía antecedentes por situación similar. Sí. Por dejar a una chica que escapó de su casa, que bueno, la vimos estaba privada de su libertad en esa casa. Y además, la madre de Agostina intentó denunciar a las pocas horas de la desaparición de Agostina y no le tomaron la denuncia. No. Le tomaron la denuncia recién al otro día, todas horas que se perdieron, todas horas muy valiosas. Sí, las horas en las que efectivamente Agostina murió. Sí. Porque la mamá quiso presentar la denuncia en horas de la madrugada, que fue cuando el momento en el que el fiscal Garzón dijo que Agostina había sido ultimada. Hay otros datos, hay otras cifras más allá de estas que darían cuenta de una disminución de los femicidios, que es otro relevamiento, un relevamiento muy serio y además es ampliamente citado, que es el que hace el Observatorio de las Mujeres de la Matria Latinoamericana, más conocida como MUMALA. Su informe anual registró 266 femicidios durante 2025, lo que representa un asesinato por razones de género cada 33 horas. Además contabilizó 997 intentos de femicidio, es muchísimo. Y señaló que 184 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes. Se está desmembrando todo, porque son chicos que se quedan sin la contención de su mamá y que en el mejor de los casos tienen algún familiar para poder acompañar, una abuela, una tía, en el mejor de los casos, porque también muchos luego tienen que ir a hogares sustitutos, y ni hablar que son 184 niñas, niños y adolescentes que no tienen tampoco un amparo psicológico, porque no hay. No, porque está todo desmantelado, porque no se puede asistir a las víctimas con lo que realmente se necesita, víctimas directas o indirectas, porque no hay plata. El 68% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas. El 62% ocurrió en la vivienda de la víctima o en un hogar compartido con el agresor. Y apenas el 15% de las mujeres asesinadas había realizado una denuncia previa. También porque decimos es importante denunciar, pero ¿qué pasa si no te toman la denuncia, si te dan un montón de vueltas o si denuncias y tu agresor está 20 días preso nada más, como en este caso? Estas cifras lo que nos ayudan es a desarmar algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el peligro proviene principalmente de desconocidos, o de un loquito que se le ocurrió. Y en realidad la mayoría de los femicidios
ocurre en estos ámbitos, ¿no? De cercanía, de confianza, de convivencia, algún conocido, alguien que aparenta tener, digamos, sí, un trato. amigos de la familia, como Exacto. pasó en este caso, el de Agostina, del círculo cercano a la víctima. Y bueno, y lo que muestra es esto, que muchas víctimas nunca llegan a denunciar, ya sea por miedo, por dependencia económica del agresor, por falta de acompañamiento, por desconfianza, por por tener la experiencia de que denuncian y no pasa nada. Sí, sí, o por haber intentado previamente huir del calvario y tener que volver al lugar, porque también eso es algo que está pasando y que se está registrando mucho, sobre todo en este tiempo en el que las posibilidades laborales y económicas, sobre todo en las mujeres, están complicándose aún más. Está muy difícil conseguir laburo y las minas que tienen que salir de sus casas, de sus lugares donde viven con el agresor, como mencionabas recién, Jessy, se las ven muy, muy difícil, muy, muy difícil. ¿Qué es lo que dicen las organizaciones? ¿Qué es lo que dice el movimiento Ni Una Menos en esta convocatoria que va a tener, repetimos, su réplica acá en Olavarría por la tarde? Plantean una preocupación específica que es el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir las violencias de género, todo lo que estamos comentando. En sus documentos sostienen la reducción de programas, la reducción de presupuestos, la reducción de dispositivos de asistencia, que todo esto implica un retroceso en herramientas que fueron construidas durante años. La discusión excede incluso las diferencias partidarias. Sí. La pregunta de fondo es ¿qué rol debe tener el Estado frente a una problemática que sigue produciendo muertes y que es sistemática? 11 años después de aquel primer Ni Una Menos, me parece que como sociedad, si bien parece que una parte de la sociedad haber incorporado una sensibilidad diferente a estos hechos, falta muchísimo. Parece, porque a veces también muchas veces es para afuera, es para cumplir con el día, es porque si no la feminazis, es porque si no las... Y no va por ahí, no estamos diciendo, mirá vos, por favor, que queremos cobrar lo mismo por un hombre por el mismo trabajo. Estamos pidiendo que dejen de matarnos. Y es la punta del iceberg, es lo que está arriba, es lo que estamos viendo drásticamente ahora. Pero por debajo hay un montón de relaciones de abuso de poder, de asimetría de poder, como yo no veía desde antes de la época en la que yo empecé a laburar, por ejemplo, en medios. A mí me asusta el retroceso que estamos teniendo, pero ni siquiera lo podés asociar. El retroceso como humanidad, como seres humanos. Sí. Me asusta. Está avalado discursivamente, sí, claro, ¿no? Cuando hay muchos, y no solamente en nuestro país, aunque sí, también en nuestro país. Sí, en nuestro país fundamentalmente, sí. Sí. Pero digo, a nivel... ¿Hay una derechización en todos lados? Sí, por eso, a nivel mundial, estos discursos de odio, que también, viste, es todo el tiempo tener que explicar por qué es importante instalar todo lo que provocan los discursos de odio y que a una la traten de exagerada o de no sé qué. Bueno, pasan estas cosas. Cuando vos discursivamente avalás todo esto... E incentivás, no solo avalás, sino que sos parte del juego y sos violento discursivamente. Bueno, y estos números, que a veces digo no son números, son vidas, pero muestran que hay una violencia extrema contra las mujeres y las diversidades también, porque no lo mencionamos hasta el momento, pero las disidencias también, que está presente, los nombres cambian. Los nombres cambian, pero las historias pueden ser distintas, pueden estar ubicadas en distintos puntos del país, pero sigue pasando lo mismo y sigue estando latente esa pregunta que impulsó la marcha en 2015, que es ¿cuántas vidas más deberán perderse antes de que la prevención llegue a tiempo? Para finalizar, en este nuevo aniversario, se está convocando a marchar en nuestra ciudad. Esperemos que haya un acompañamiento y
que nos interpele, digamos, todo esto que estuvimos hablando, que estos 11 años del movimiento Ni Una Menos y que sigue estando vigente el mismo reclamo, se pueda poner en expresión y bueno, que pueda sensibilizar a aquellos que tienen también el poder de cambiar y de intervenir en las políticas públicas. Fundamentalmente, como no sé si eso va a pasar, Jessy, realmente, interpelamos acá, llamamos a los hombres que nos están escuchando en este momento, a los que son papás, a los que son tíos, a los que son primos de mujeres, a aquellos que tienen amigas mujeres, a todos en definitiva. Los llamamos a que repensemos estas cosas, que pensemos justamente en las nuevas generaciones. Nosotras estamos disfrutando, entre muchas comillas, los beneficios de las luchas de las mujeres que nos antecedieron. El voto femenino, solamente por decir una cosa, pero el divorcio, todas cuestiones que están vinculadas a la... Bueno, somos nosotras ahora las que tenemos que tratar de construir un camino que no sea tan oscuro para las próximas generaciones. Y cuando digo nosotras, también digo nosotros y los involucramos a ellos, a nuestros pares, a los varones, porque como dijiste hoy en el inicio, si no repensamos juntos de qué forma nos estamos tratando en principio y qué otras cosas estamos dejando pasar, o porque, no le va a decir nada al cholo, si con el cholo lo conocemos toda la vida, nunca haría una cosa así. Si no decimos nada cuando vemos una foto de una nena circulando, o de una mujer circulando, si no decimos nada cuando, bueno, ahí también avalamos. Entonces, sí, eso, la pregunta está todos. también, ¿por qué no dicen nada cuando pasa eso? ¿No? Bueno, hay una cuestión, le escuchaba ayer a Rita Segato, que es una antropóloga y además, ha hecho un trabajo de investigación y sobre el feminismo, y ella decía que más que nunca lo que ve es un accionar corporativo por parte de los hombres. Sí. Digo, también hay una cuestión que cuidar. Cuando uno habla del patriarcado, ¿qué es lo que cuidan los hombres que no se involucran, no? ¿Qué es lo que no quieren perder los hombres para no involucrarse en esto? ¿Por qué nos involucraron cuando, no sé, pienso, digo, no es la culpa, no quiero puntualizar porque no es la culpa del remisero, el remisero no la mató, ya sé. No. Pero digo, ¿por qué no te involucraste cuando estás llevando una nena de 14 años con un tipo a la casa de un tipo? Sí. Y en ese camino, ¿cuántas veces más no se van a involucrar? Claro. Sí son el problema. Sí. ¿Por qué no involucrarse? No todos, pero como siempre, hay un hombre que claro, pero ¿por qué no dar el debate hacia el interior? Sí. Yo escuchaba en los medios, digo, es valorable que los varones también hablen en los medios, pero a veces desde un lugar de yo no sé qué hacer, no quiero meterme, no quiero ser el aliado, ni... pero metete, busca tus herramientas, así como las mujeres hemos tenido que encontrar nuestras herramientas para defendernos. Involúcrense, busquen sus propios dispositivos. Sí. Y nosotras no salimos con una pistola a pedir que no nos maten, porque la violencia nunca es el camino. Sí, gritamos en alguna oportunidad, bueno, sí, pero hay alto, pero ¿cómo no vamos a gritar? Pero no, lo que quiero decir, no es la violencia el camino, no salimos a matar para pedir que no nos maten. Claro, digo, ¿se entiende? Pero, hay que ir yo a veces otro lugar. Entiendo tu llamamiento, pero yo no quiero maternar a los hombres de la sociedad tampoco. No, porque busquen no sus herramientas. Sí. Busquen sus herramientas, den el debate también, porque son el problema. Sí, pero también hemos, como generación, estamos frente a personas que les cuesta hablar, a los hombres más les cuesta hablar sobre sus sentimientos, sus miedos, sus cosas. Bueno, porque hay un sistema que los lleva a eso. Claro que Por eso sí. digo, también cuando tienen miedo de hablar el patriarcado no solo nos afecta a las mujeres, no solo nos mata a las mujeres, sino que... A ustedes lo silencia, chicos. Lo silencia, sino que moldea a un tipo de varón, excluye al que quiere ser distinto. Pero por eso digo, el problema está también ahí. Busquen cómo resistir ese problema si tienen ganas. Sí. Porque hay que tener ganas y hay que no actuar corporativamente. Sí, realmente. A las 5 de la tarde la convocatoria. A las 5 de la tarde la concentración, a las 6 está prevista la marcha. Gracias, Jessy. No, por favor, ustedes.